Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, digamos que es un poco diferente a lo que hemos hecho antes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del debate, del análisis, y de responder con contundencia a ciertas críticas. El título lo dice todo, ¿verdad? Özdemir responde a Yaman, la respuesta que destruirá las críticas, imperdible. Ya sé que suena fuerte, pero es que el tema lo merece. Para los que no están al tanto, ha habido un montón de ruido en las redes, comentarios, críticas, algunas constructivas, otras, ya verán. Y hoy, en este vídeo, vamos a analizar todo eso. Vamos a desmenuzar lo que se ha dicho, vamos a ver si hay algo de verdad, y sobre todo, vamos a ver cómo Özdemir ha manejado toda esta situación. Así que si te interesa la intriga, el debate y descubrir cómo se enfrentan las críticas en el mundo digital, has llegado al lugar correcto. Prepárense porque este vídeo va a estar jugoso. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de cada nueva publicación. Y ahora sí, comencemos. Vale, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Özdemir, y por qué tanta polémica? Bueno, para quienes no lo conocen, Özdemir es un creador de contenido multifacético, un artista digital que ha ganado reconocimiento por sus innovadoras propuestas audiovisuales que fusionan animación, música y narrativas visuales. En los últimos tiempos su trabajo ha evolucionado y se ha aventurado en proyectos más ambiciosos, lo que ha incrementado su visibilidad y, consecuentemente, lo ha puesto en el punto de mira de muchos. Las críticas han sido variadas. Algunas se centran en su trabajo, en su estilo, en las decisiones que ha tomado, como el cambio en la dirección artística o la colaboración con nuevas voces. Otras, son más personales, cuestionando su autenticidad o su manejo de las redes sociales. Ahora, hablemos de Yaman. ¿Quién es Yaman en todo esto? Bueno, en este caso, Yaman es un reconocido crítico de arte digital, con una larga trayectoria en la valoración de propuestas audiovisuales y un canal de YouTube con una audiencia considerable. Su perspectiva, sus comentarios, son los que han generado la mayor parte del debate. Y las críticas de Yaman han tocado temas como la calidad de la producción de los últimos proyectos de Özdemir, la falta de originalidad percibida en ciertas ideas, el supuesto alejamiento del estilo que lo caracterizó en sus inicios, y su comportamiento en redes sociales, especialmente en la interacción con sus seguidores y en la promoción de sus trabajos. Pero, ¿qué hace que esta respuesta de Özdemir sea tan impactante? Para entenderlo, tenemos que analizar la forma en que Özdemir ha abordado la situación. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha respondido a las críticas? Lo primero que quiero destacar es la valentía. Enfrentarse a la crítica pública no es fácil, y Özdemir ha decidido hacerlo de frente. No se ha escondido, no ha ignorado los comentarios, sino que ha decidido responder. En un mundo donde la inmediatez y la viralidad dominan, la tentación de evadir o minimizar las críticas es grande, pero Özdemir ha optado por la vía del diálogo. La respuesta de Özdemir no es simplemente una negación o una evasiva. No. Es una respuesta elaborada, pensada, con argumentos sólidos. En primer lugar, Özdemir aborda directamente la crítica sobre la calidad de su trabajo. En lugar de evadir el tema, acepta la crítica como una oportunidad para la reflexión y el crecimiento. Demuestra cómo ha mejorado su técnica a lo largo del tiempo, mostrando ejemplos concretos de sus proyectos más recientes, donde se aprecia una mayor sofisticación en la animación, un uso más efectivo de la iluminación y la composición, y una narrativa visual más coherente. Además, explica detalladamente el proceso creativo que hay detrás de cada proyecto, desde la concepción de la idea hasta la postproducción. Destaca el esfuerzo invertido en la investigación, la planificación, la búsqueda de recursos y la colaboración con otros profesionales. Proporciona ejemplos concretos de sus proyectos más recientes para ilustrar estas mejoras, desglosando los diferentes aspectos técnicos y creativos que los componen. Explica cómo ha aprendido de sus errores y cómo ha evolucionado su estilo a lo largo de los años. Muestra evidencia de su dedicación y esfuerzo compartiendo bocetos, storyboards, animaciones preliminares y detrás de cámaras de sus proyectos, permitiendo a su audiencia vislumbrar el arduo trabajo y la pasión que impulsa su creatividad. Otro aspecto importante es la transparencia. Özdemir ha sido abierto sobre sus errores, sobre las dificultades que ha enfrentado.
No ha intentado esconder nada, sino que ha reconocido sus fallos y ha aprendido de ellos. Esto demuestra humildad y madurez, y genera una mayor conexión con su audiencia. En su respuesta, Özdemir no se limita a negar las críticas, sino que reconoce abiertamente los desafíos y las áreas de mejora en su trabajo. Admite haber cometido errores en el pasado, ya sea en la elección de proyectos, en la gestión del tiempo o en la comunicación con su audiencia. Habla de las dificultades que ha enfrentado, como la falta de recursos, la presión del tiempo, las críticas negativas o los problemas técnicos. Reconoce los comentarios de sus seguidores, tanto los positivos como los negativos, y muestra su agradecimiento por la retroalimentación recibida. Deja claro que la opinión de su audiencia es fundamental para su crecimiento y que está comprometido con la mejora continua. Además, comparte cómo ha aprendido de sus errores, cómo ha utilizado la crítica constructiva para mejorar su trabajo y cómo ha ajustado su estrategia en función de los comentarios de sus seguidores. Ofrece ejemplos concretos de cómo ha implementado estos cambios, demostrando que está comprometido con la excelencia. Además, la respuesta de Özdemir es un ejemplo de cómo se puede gestionar la crítica de forma inteligente. No se trata de atacar a Yaman o a los críticos, sino de defender su trabajo, su visión, y de explicar sus decisiones. Se centra en los hechos, en los argumentos, y no en los insultos o las descalificaciones. Özdemir evita caer en la trampa de la polémica y la confrontación directa. No ataca a Yaman ni a otros críticos, ni los desacredita de ninguna manera. Mantiene un tono profesional y respetuoso en todo momento. Se centra en los argumentos, en la explicación de su trabajo y en la justificación de sus decisiones, sin recurrir a la descalificación personal ni a la manipulación emocional. Utiliza un lenguaje claro, conciso y accesible para su audiencia, evitando tecnicismos innecesarios. Presenta sus argumentos de manera lógica y ordenada, utilizando ejemplos concretos y datos relevantes para respaldar sus afirmaciones. Escucha atentamente las críticas, se muestra abierto a la discusión y responde a las preguntas de su audiencia de manera amable y respetuosa. Ahora hablemos de los puntos clave de la respuesta de Özdemir. ¿Qué es lo que realmente ha destruido las críticas? En primer lugar, la autenticidad. Özdemir ha sido fiel a sí mismo. No ha intentado cambiar su estilo o su forma de ser para agradar a todo el mundo. Ha defendido su identidad y su originalidad. En segundo lugar, la mejora constante. Özdemir ha demostrado que está en constante evolución, que aprende y crece con cada proyecto. Ha demostrado compromiso. Tercero, la conexión con su audiencia. Al ser transparente y auténtico, Özdemir ha reforzado el vínculo con sus seguidores, que se han sentido identificados y apoyados por él. Profundizando en estos puntos clave, la autenticidad de Özdemir se manifiesta en su negativa a ceder ante la presión de cambiar su estilo. A pesar de las críticas sobre la supuesta falta de originalidad, Özdemir reafirma su visión artística y su compromiso con la creación de contenido que refleje su propia voz y su perspectiva única. No intenta complacer a todos, sino que se mantiene fiel a su identidad y a sus valores. La respuesta de Özdemir deja claro que su trabajo es una expresión de su ser, de sus pasiones y de sus ideas. No se disculpa por ser diferente, sino que celebra la diversidad y la originalidad. La mejora constante se evidencia en la dedicación de Özdemir al aprendizaje y al desarrollo de sus habilidades. En su respuesta comparte ejemplos concretos de cómo ha mejorado su técnica a lo largo del tiempo, cómo ha experimentado con nuevas herramientas y técnicas, y cómo ha ampliado sus conocimientos en diferentes áreas. Demuestra que está en constante evolución, que aprende de sus errores y que busca constantemente mejorar su trabajo. Su compromiso con la excelencia es evidente en cada proyecto, en la atención al detalle, en la búsqueda de la perfección y en su deseo de superar sus propios límites. La conexión con su audiencia se fortalece a través de la transparencia y la humildad de Özdemir. Al compartir sus errores, sus desafíos y sus logros, crea un vínculo emocional con sus seguidores. Se muestra cercano, accesible y humano, lo que genera un ambiente de confianza y respeto mutuo. La respuesta de Özdemir demuestra que valora a su audiencia y que está dispuesto a escuchar sus comentarios y a aprender de sus experiencias. Su compromiso con la comunidad se manifiesta en su interacción en redes sociales, en su respuesta a los comentarios y en su disposición a compartir su conocimiento y su pasión con sus seguidores. Y ahora, la parte más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto? La respuesta de Özdemir nos da una valiosa lección sobre cómo afrontar la crítica, especialmente en el mundo digital.
Primero, no tengas miedo de responder. Ignorar las críticas no siempre es la mejor opción. A veces es necesario defender tu trabajo, tu visión, y explicar tus decisiones. Segundo, sé auténtico. No intentes ser alguien que no eres. Sé fiel a tus valores y a tu estilo. La autenticidad es la clave para conectar con la gente. Tercero, aprende de tus errores. La crítica puede ser constructiva. Utiliza los comentarios para mejorar, para crecer y para seguir adelante. Cuarto, mantén la calma. No te dejes llevar por las emociones. Responde con argumentos, con hechos, y no con insultos o descalificaciones. Y quinto, valora a tu audiencia. La gente que te apoya es tu mayor activo. Escucha sus comentarios, agradece su apoyo, y construye una comunidad fuerte y sólida. En resumen, hemos analizado la respuesta de Ozdemir a las críticas de Yaman, y hemos visto cómo ha logrado defenderse con inteligencia y contundencia. Hemos visto su valentía, su transparencia, su autenticidad y su compromiso con su audiencia. Hemos aprendido valiosas lecciones sobre cómo afrontar la crítica en el mundo digital. Hemos visto una respuesta que sin duda ha destruido las críticas, no con agresividad, sino con argumentos sólidos y una actitud ejemplar. Ha demostrado que la crítica, lejos de ser un obstáculo, puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer la conexión con la audiencia. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema un poco más denso, pero creo que es importante hablar de estas cosas. Si les ha gustado, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Sus comentarios, su apoyo, son muy importantes para mí. Y hablando de comentarios, no duden en dejar los suyos. ¿Qué opinan de la respuesta de Ozdemir? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir sobre estos temas. Espero sus comentarios, opiniones y cualquier pregunta que tengan. Así que una vez más, muchas gracias por estar aquí. No se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.